Verás, partamos de una verdad, que es la única verdad que se puede comprobar. El poder miente, porque la naturaleza del poder no está regido por las leyes de la ética, sino por los intereses. Entonces, para el poder, la verdad no es una esencia de construcción de una colectividad. Para el poder, la verdad está sujeta a los intereses económicos, a los intereses políticos del momento. Entonces, por principio, hay que desconfiar del poder, de su palabra, ¿no? de su yo, de su particularidad, vanidad de decir yo sé la verdad, ¿no? Partiendo de ahí. Y segundo, veamos las experiencias nuestras. ¿Ya? Texaco es la que inaugura la era petrolera en el Ecuador. Texaco es la que introduce... Bueno, te decía... ¿Seguimos? Verás, te decía que por principio hay que desconfiar del poder. Pero de ahí veamos nuestra experiencia, ¿no? Texaco es la que inaugura la era petrolera en el Ecuador. Y Texaco es la que introduce la tecnología petrolera en el Ecuador. Nosotros no teníamos tecnología petrolera, no sabíamos lo que eso significaba. Entonces, de alguna manera, Texaco es como la maestra, la que le enseña a la compañía estatal petrolera ecuatoriana de ese entonces, que se llamaba CEPE. Y CEPE aprende de Texaco. Después CEPE se transforma en Petroecuador. Pero Petroecuador no es pues precisamente una compañía que se haya graduado, que haya crecido en las técnicas de explotación petrolera ambientales, respetando el medio, respetando el agua. No, es la hija de Texaco. Y hay responsabilidad real, y hay que decirlo, hay responsabilidad de contaminación después de la presencia de Texaco, porque siguió la misma escuela Petroecuador. Pues. Entonces, la realidad de la explotación petrolera, dicha desde el poder de que va a ser muy cuidadosa, de que se va a emplear la tecnología de punta, etc., no se lo cree nadie. Por eso, y por lo que te expongo, y porque además somos seres humanos que cometemos errores. ¿Cuántos derrames han habido? Han habido derrames en el propio Cuyabeno, han habido derrames. Han habido derrames en el río Guarico, no solo una, sino miles de veces. Han habido derrames en el Sote, en el crudo, en el oleoducto de crudos pesados, que cruza por Mino, Negalito, también hubo derrames. O sea, que Correa nos diga que su palabra garantiza es precisamente para poner en seria duda todo. ¿Ya? Todo. Verás, indudablemente la explotación del petróleo o de la minería representan recursos. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hipotecando, destruyendo nuestro principal capital de futuro, que son los recursos naturales. La humanidad entera está enfrentada a una crisis que ya no es del orden del sistema capitalista, sino es una crisis civilizatoria, es una crisis del sistema. El recurso más preciado es el agua. Y lo que estamos haciendo es precisamente destruir los espacios que son estuarios, que son fuentes de agua. Entonces, obviamente, vamos a tener una inyección de recursos que requiere el Estado y que requiere la política, pero hay que ver qué requiere la vida. Y hay que preguntarnos qué desarrollo es el que queremos como sociedad. Nunca nos han preguntado. Es como cuando uno nace, ¿no? Si nadie le preguntó el nombre, pues a nadie le pusieron el nombre, ¿no? Es un poco eso. No nos hemos puesto a discutir, a establecer un consenso de lo que queremos ser como sociedad, de lo que buscamos ser como ese colectivo multidiverso, multicultural, multiétnico,
que eso es lo que nos enriquece como colectividad, pero no nos hemos puesto de acuerdo en eso. Entonces es hora a partir de estos eventos, plantearnos qué tipo de desarrollo queremos. En el año 74 o 75, cuando recién empezaba el petróleo, la explotación del petróleo en Ecuador, digamos, desde el 67 que apareció el primer pozo petrolero botando, que es Lago Agrio, en el 74-75 la lucha por la reforma agraria, y hay una foto que es célebre de un campesino con un letrero que dice: más petróleo, más hambre, más pobreza, más jodidos. Eso fue años 70. Dime tú si ha variado en algo esa realidad. Entonces hay que leer la historia. Claro. Y saber que el esquema en que el sistema mundial nos ha situado de ser proveedores de recursos naturales debe cambiar. Tiene que cambiar. Pero tenemos que cambiar primero nosotros. Verás, es una pregunta compleja porque convoca a todo el Ecuador en su conjunto y convoca también al gobierno, y este es un gobierno que sustenta su desarrollo en el extractivismo, a pesar de que tiene un discurso de, comillas, conservacionismo, de cambiar la matriz productiva. Pero ¿qué significa cambiar la matriz productiva? Más petróleo, más hambre, más pobreza, más jodidos, como dice el letrero. Y ahora le añades la minería, cosa que no ha habido aquí, la minería a gran escala, y nadie tiene idea del desastre que eso que significa la minería. Si no, podemos ir al Perú, que vayan a ver al Perú, la mina de Yanacocha, que es de pleno páramo. Entonces no tenemos idea de la magnitud del desastre que significa intensificar la explotación de todos los recursos naturales que tiene el país. Porque no solo es el Yasumí, sino es la Amazonía Central, donde hay una resistencia, digamos, antigua, la comunidad de Sarayaco. La comunidad de Sarayaco le ganó al Estado ecuatoriano un litigio por imposición de explotación petrolera. Entonces, ¿qué nos va a pasar? O sea, que el petróleo y la explotación minera generan conflictos. ¿Ya? ¿Generan recursos para el gobierno? Seguramente generan recursos para el gobierno. La idea de que los recursos para el gobierno son recursos para la sociedad, porque lo dice el gobernante de turno, es precisamente un escenario para poner en duda todo, ¿ya? Por la historia misma. Entonces el gran debate para el futuro es precisamente aquello que significa qué le interesa a la sociedad. Es un desarrollo económico por sobre la vida o un desarrollo que preserve la vida y que por lo tanto preserve el espacio en que vivimos, no para nosotros, sino para los que vienen. Eso que saben llamar los hijos, nietos, bisnietos, eso, la descendencia. Básicamente es eso, pero es complicado porque estamos abocados a una sociedad cuyos valores son, digamos, la acumulación de riquezas. Entonces, si en esa línea continuamos, ya no hay planeta, no va a haber planeta. De hecho, estamos colapsando el planeta, precisamente porque ese principio es el que nos está matando. Es decir, la acumulación de riquezas como principio de realización de la vida, que es lo que sostiene el capitalismo, eso es lo que está matando al planeta. Es como un cáncer.